Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, donde estaré hablando en lo que fue el conservadurismo a reformismo militar de 1973 y 1972. Es un placer para mí que estén escuchando el día de hoy. Soy estudiante de la Universidad Católica de Honduras, nuestra Reina de la Paz, y formamos parte de la clase de Historia de Honduras. Como siempre, es nuestro objetivo o nuestra mayor intención es que ustedes puedan informarse lo que ha sido parte de nuestra historia como país. Ahora pasemos al tema central, que fue el conservadurismo a reformismo militar. En los años de 1973 y 1972, en donde ocurre esto, tenemos con dudas que estaba pasando por uno de los eventos más grandes de su historia. Empezamos con 1940, donde San Pedro Sula se ha convertido en la capital industrial del país, gracias a los sentidos gobiernos. Pero ocurrió algo que no se esperaba, que el interés que tenía tanto nacionalmente como gubernamentalmente lo perdió San Pedro Sula, lo que significó como muy terrible para la economía del país. En aquel tiempo, puesto como sabemos, aún en la actualidad, la economía del país depende mucho de las empresas de San Pedro Sula, y el que ésta pierda el interés es algo muy temible. Seguidamente, tenemos que en 1957, el general Oswaldo López Orellano, quien fue un actor político muy influyente en Honduras, durante 20 años integra como miembro del Tribunato Militar, ya que para el año de 1959 se empieza la población del Código de Trabajo, el cual, esta vez, en los hechos que facultan al patrono o al trabajador al terminar el contrato sin responsabilidad, puesto que esto había sido un problema, ya que cuando uno quería terminar el trabajo, el uno del otro no podía, ya que tenía ciertas responsabilidades que los dejaban, pero gracias a este código, ellos ya tuvieron la oportunidad de determinar el contrato sin ninguna responsabilidad, tanto para una parte como para la otra. Si bien tenemos algo que ocurre unos años después, en 1953 ocurre un suceso de gran importancia, y este fue un golpe de Estado en Honduras, el 3 de octubre del mismo año, donde la situación del presidente constitucional, el doctor José Ramón Adolfo Villara Morales, es quitado de su puesto como presidente y se ha nombrado al general de brigada Oswaldo López Orellano como mandatario interno del país. Si bien el general de brigada López Orellano es nombrado por el Congreso Nacional como jefe de Estado hasta el 6 de junio de 1975. Tenemos que ya por el año de 1977, el movimiento obrero hondureño llega a ser una de las clases obreras más organizadas de Centroamérica, si no fue la más simiente. Esto se caracteriza por ser mayoritariamente agrícola, por un alto grado de concentración geográfica, por la naturaleza básicamente gremial de sus organizaciones sindicales y por el carácter mayoritario masculino de sus afiliados. Pero algo terrible pasan unos cuantos años después, algo que se venía previniendo pero no se esperaba, que al llegar a ese punto de 1977 ocurre la famosa guerra de fútbol entre Honduras y El Salvador,
Esta guerra, llamada así porque un partido de fútbol fue la gota que derramó el vaso entre ambos partidos, para que ambos entran en la guerra. Honduras y El Salvador ya tenían varios problemas desde hace un par de años atrás, lo cual se venía intensificando cada vez más. Y este mismo año ocurrió que Honduras y El Salvador se presentaron en partidos de fútbol. Se enfrentaron 3 veces y en la última vez que ambos países enfrentaron en la cancha se llegó a expandir más allá de lo que se esperaba, puesto que esta guerra terminó desembocando la guerra entre ambos países. Esta fue una guerra sangrienta donde varias personas perdieron la vida de ambos países, ya que ellos defendían la soberanía de cada uno de sus territorios. Si bien la guerra de fútbol no fue tan larga, sino que duró alrededor de 120 horas, pero esta termina con la derrota de El Salvador y la derrota de este mismo del territorio hondureño, dándonos así una relativa paz entre ambos países. Si bien en 1970 los líderes del COEP, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y el CTH, Central de Trabajadores de Honduras, piden una reunión con el jefe de Estado y el general de brigada López Orellano, donde le ofrecen al jefe de Estado, general de brigada López Orellano, un planteamiento para las siguientes elecciones que pasarían en el siguiente año. Aquí se tuvieron unas votaciones limpias, con gabinetes de profesionales, y estos fían que el jefe de Estado, el general de brigada Oswaldo Orellana, protegiera especialmente a San Pedro Sula, ya que esta, al ser la base o el centro de las empresas privadas de Honduras, sería relativamente afectada en estas elecciones. Y en este se había que también San Pedro Sula y empresas privadas apoyarían en lo que se fuese las elecciones para que fuesen lo más limpio posible. Esto llevó varias horas de diálogo, se presentaron varios documentos para poder llegar a un acuerdo. Sí llegaron a un acuerdo y al final donde ambos lados salieron beneficiarios. 2 años después que ocurre esta reunión, tenemos en 1972 la ANASH mandó un planteamiento de 19 puntos donde exige una definición en la política agraria por el gobierno, lo que ellos querían ser integrados por el gobierno para poder tomar las decisiones y ser tomados en cuenta. Y el jefe de Estado, el general de brigada Oswaldo López Orellano, siempre impuso el sector agrícola. Entonces esto llevó a que llegaran a acuerdos donde ambas partes sean beneficiadas, pues en este momento la parte agrícola tuvo un gran impulso gracias a que también la parte del gobierno ayudó a muchos que se impulsaran y no los dejó a un lado, dándoles así un soporte donde ellos necesitasen. Ahora me gustaría dejarles como una pregunta de reflexión sobre de lo que hemos estado hablando, pero me voy a centrar en un punto muy específico. Pregúntense, ¿qué hubiera sucedido si la guerra del fútbol hubiera continuado, pero mucho más tiempo? En lo personal, o lo que muchos dicen, es que si estas circunstancias o estas guerras hubiesen llegado a durar mucho más tiempo de lo que se llegó, no se hubiese llegado a un acuerdo, mucho más vidas hubiesen sido perdidas. Ambos países hubieran tenido problemas económicos, de territorio. Todo se hubiera ido en picada para abajo, en especial en esos años donde ya se había ciertos problemas. También tenemos que recordar que los países centroamericanos también están bajo un mandato, mejor dicho, de Estados Unidos, que hubiera significado que esta guerra hubiera continuado. Esto hubiera significado
el comercio internacional, donde también se nos hubiera aplicado sanciones. Entonces me gustaría que reflexionaran sobre eso y al final decidieran su propio criterio. ¿Qué hubiera pasado si esta guerra hubiera continuado mucho más tiempo? Una historia tan bella que tenemos y esperamos que puedan aprender más en el siguiente podcast. Esto fue todo, muchas gracias.